Te contaré la verdad revelada desde el trono de gracia sobre un hombre que nació en la noche perpetua para que la luz del mundo pudiera resplandecer. Su nombre no se registra, porque su destino era representar a toda la humanidad, nacida en la ceguera espiritual, esperando el toque del ungido. Esta es la historia del ciego de nacimiento, un relato que desmanteló la teología del juicio y reveló la inmensidad de la compasión de Jesús. Desde el día de su nacimiento, la vida de este hombre fue una maldición silenciosa, no por su culpa, sino por una antigua y cruel interpretación de la ley. Su ceguera no era vista como una desgracia, sino como la paga inexorable del pecado. La pregunta era siempre la misma, una acusación susurrada por las sombras de la ignorancia. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En este ambiente, el sufrimiento sin culpa era imposible. Toda aflicción era un recibo, un castigo visible de una falta invisible. El hombre, sentado en el templo, el corazón de la vida espiritual de Israel, era una paria, un mendigo, un recordatorio viviente de la imperfección y la condenación que la religión de su tiempo le había impuesto. Él no tenía un oficio. Su vida era una dependencia humillante. Su única conexión con la luz era el calor del sol en su piel y el sonido de las monedas cayendo en su cuenco. Su existencia era la encarnación de la soledad y la marginación, y la tradición le había puesto un juramento escondido de condenación. Según los rabinos, nunca un ciego de nacimiento había sido sanado, haciendo de su condición una marca imborrable de la desaprobación divina. Pero un día, en la senda polvorienta cerca del tesoro, pasó el Maestro. Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne, pasaba, no por casualidad, sino por un designio divino. Sus discípulos, imbuidos de la misma teología farisaica, no pudieron evitar preguntar la misma terrible pregunta que había perseguido al ciego toda su vida. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la respuesta de Jesús fue un trueno de gracia que rompió el yugo de la condena. Sus palabras son el centro épico y trascendental de esta historia. La verdad que la religión no quiere que sepas porque desmantela su estructura de control. No es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué revelación! El sufrimiento sin culpa no era un castigo, sino una plataforma, un lienzo en blanco para que se manifestara la gloria del Creador. La ceguera del hombre no era una maldición silenciosa, sino un favor de Dios disfrazado, la preparación para un milagro que iba a desatar la mayor controversia y la incredulidad ante un milagro jamás registrado. Acto seguido, el Maestro hizo algo totalmente inesperado, algo que parecía una burla o, peor, una violación de la ley. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y ungió los ojos del hombre ciego. El solo acto de hacer lodo con saliva en sábado era una obra. Por lo tanto, una violación de las estrictas leyes de los fariseos. Jesús no solo iba a sanar al hombre, iba a usar un método que provocaría intencionalmente un enfrentamiento directo con el juicio religioso. Luego le dio una orden de simple obediencia: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido significa enviado. El hombre, que nunca había visto la luz, yace en la oscuridad, untado con lodo que picaba, y se le pide que camine a ciegas, por las calles de Jerusalén, hasta un estanque cuyo nombre profético, enviado, gritaba la identidad de quien lo sanaba. El ciego, con una fe asombrosa, no dudó. Él no cuestionó el lugar ni el día de reposo. Obedeció. Se levantó, palpó su camino hasta Siloé, y se lavó. Y en ese instante, en el contacto del agua que limpió el lodo profético, el universo se reajustó para él. Por primera vez en su vida, vio. La luz no fue gradual, fue total, abrumadora. El mundo explotó ante sus ojos. Colores, formas, la inmensidad del cielo. El hombre que había vivido de limosnas y de sombras, se levantó como un ser nuevo, no solo curado, sino nacido de nuevo. Este milagro, la curación de la ceguera de nacimiento, no era solo una sanidad física.
Era la declaración más épica y trascendental de la conexión profética con Jesús. El Creador había venido a deshacer su propia obra, no porque fuera mala, sino para demostrar que Él es la luz que da vista a los ciegos espirituales. Él, el enviado, Siloé, abrió los ojos del hombre para que viera la deidad encarnada. Pero la alegría del hombre no duraría mucho. El juicio religioso versus la compasión de Jesús iba a comenzar su batalla más amarga, una batalla que se bibliotecaría en el corazón de Jerusalén. Los vecinos, aquellos que lo habían visto mendigar durante décadas, fueron los primeros en dudar. La incredulidad iba a ser el arma más fuerte contra la evidencia. La identidad del hombre sería cuestionada, y el verdadero milagro comenzaría a ser atacado por la burocracia de la fe. Y si la verdad de que el sufrimiento puede ser un lienzo para la gloria de Dios ha tocado tu espíritu, y si te atreves a enfrentar la controversia y la incredulidad ante un milagro que desafía toda lógica humana, entonces es tu momento de unirte a la verdad. Dale. Me gusta. Ahora mismo. Y no lo olvides. Suscríbete a nuestro canal. Tienes que quedarte hasta el final para presenciar cómo un hombre común, recién salido de la ceguera, se convirtió en el teólogo más astuto, derrotando a los líderes religiosos de su época con una simple y poderosa confesión pública de fe. Aquí desenterramos los hechos épicos y desconocidos de la Biblia que los poderes fácticos de la historia han intentado silenciar. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de la batalla entre la religión vacía y la fe viva, de la verdad de Jesús como luz del mundo, y de cómo su poder sigue manifestándose. Únete a la legión de buscadores de la verdad. La noticia del milagro estalló en Jerusalén con la fuerza de un terremoto. El hombre que, por mandato de la maldición silenciosa de la sociedad, había sido relegado al borde del camino, ahora caminaba con la vista restaurada. Sus antiguos vecinos, aquellos que lo habían visto ciego desde su infancia, estaban divididos. El milagro era demasiado evidente, demasiado radical, para ser fácilmente aceptado. Unos decían, este es. Otros, golpeados por la incredulidad, replicaban, no es, sino que se parece a él. ¡Qué ironía! La gente que había vivido a su lado, que había oído su voz de mendigo durante décadas, ahora dudaba de su identidad solo porque su condición había cambiado. La fe limitada del entorno no podía concebir una transformación tan total. Es un hecho épico y desconocido que la gente a menudo niega la evidencia divina por temor a que su propia realidad deba cambiar. El hombre, con la paciencia de quien ha superado el peor de los sufrimientos, intervino en su propia defensa, con la sencillez de la verdad, yo soy. Y ante la pregunta de cómo sus ojos habían sido abiertos, él dio su primera confesión pública de fe, una declaración simple y directa que sería analizada y atacada. Un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Pero esta historia de redención no era aceptable para la autoridad. El juicio religioso versus la compasión de Jesús se trasladó de las calles a la sala de interrogatorios de los fariseos. El conflicto era inevitable. El milagro había ocurrido en sábado. Para los fariseos, un sanador que trabajaba en el día de reposo no podía venir de Dios. Por lo tanto, el hombre que había sanado al ciego no era más que un pecador. Llamaron al hombre. Le preguntaron repetidamente cómo había recuperado la vista. Los líderes religiosos, envueltos en su propia oscuridad, intentaron desmantelar la verdad, no cuestionando la ceguera, sino la autoridad del sanador. Intentaron hacer que el hombre pecara, que negara la obra, pero el recién vidente, con una audacia recién adquirida, se mantuvo firme en el hecho. ¿Es pecador o no lo es? Yo no lo sé, declaró. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La evidencia era inexpugnable. El hecho no podía ser negado.
por lo que los fariseos intentaron un enfoque diferente para alimentar su incredulidad ante un milagro. Interrogaron a sus padres. En la sala, los padres del hombre, asustados por la amenaza de ser expulsados de la sinagoga, la mayor pena social de la época, mostrando una lealtad dividida, una cobardía que es un hecho trascendental y muy humano. Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. La amenaza de la excomunión era el juramento escondido que amordazaba la boca de la verdad. Los padres, por miedo a la persecución, se lavaron las manos, dejando a su hijo recién sano solo en la línea de fuego. El sufrimiento sin culpa de la ceguera había sido reemplazado por el sufrimiento del rechazo social, pero esta vez, por defender una verdad que le había dado la vista. Los fariseos, frustrados y llenos de soberbia ciega, volvieron a llamar al hombre, intentando coaccionarlo. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El ciego, ahora un verdadero discípulo de la luz, comenzó a debatir con ellos, con una retórica brillante y una lógica irrefutable que ningún erudito de la ley pudo contrarrestar. Si es pecador, ¿cómo es que hace cuantos milagros? ¿Nunca se ha oído decir que alguien abre los ojos a uno que nació ciego? Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El hombre, que nunca había estudiado la ley, se convirtió en el profesor de los maestros de Israel. Él invirtió la pregunta de condenación en una pregunta de autoridad. Los fariseos, furiosos y sin argumentos, lo insultaron. Tú naciste enteramente en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y con ese acto final de orgullo ciego, lo expulsaron de la sinagoga. Lo echaron. Este momento es la conexión profética con Jesús más clara. El ciego, al ser sano y confesar a Jesús como el sanador, fue expulsado de la comunidad religiosa, así como Jesús sería rechazado y expulsado por esa misma institución. El hombre ganó la vista física, pero pagó el precio de la expulsión espiritual. Pero la historia de su redención no termina en el rechazo. El pastor de las ovejas perdidas estaba a punto de buscar a su oveja. La confesión pública de fe del ciego iba a ser recompensada con una revelación aún mayor, una verdad que la religión nunca podría arrebatarle. Y así, el hombre que había superado la maldición silenciosa de la ceguera de nacimiento, se encontró bajo la nueva maldición silenciosa del rechazo religioso. Fue arrojado de la sinagoga, el centro de su vida social y espiritual, por atreverse a decir la verdad del milagro. Su sufrimiento sin culpa había pasado de ser físico a ser social y espiritual. Los fariseos creyeron que, al excomulgarlo, silenciarían la controversia y la incredulidad ante un milagro. ¡Qué equivocados estaban! Su acto de exclusión se convirtió en el escenario para el encuentro más íntimo y profundo con el ungido. Aquí se revela un hecho épico y desconocido que subraya la compasión de Jesús. El Señor, el Creador del universo, no permitió que su oveja sufriera sola el rechazo por su causa. Jesús escuchó que lo habían echado. El buen pastor fue a buscar a su oveja herida. Él no esperó a que el hombre viniera a él. Él, la luz del mundo, buscó al hombre expulsado a la oscuridad de la marginación. Cuando Jesús lo encontró, el diálogo que siguió fue la culminación de su sanidad, la transición de la vista física a la visión espiritual. Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta no era sobre el milagro físico, era sobre la identidad de quien había hecho el milagro. Era la prueba final, la exigencia de una confesión pública de fe que trascendía los hechos y entraba en la esfera de lo divino. El hombre, que solo había conocido a Jesús como un hombre llamado Jesús, el sanador, y como un profeta, el teólogo que desafió a los fariseos, ahora estaba a punto de conocerlo como el Salvador.
El hombre respondió con humildad y una profunda sed de verdad. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Su respuesta es la voz de todo corazón que ha sido tocado por la gracia y busca al dador de esa gracia. Y Jesús, con la majestad y la sencillez de Dios encarnado, respondió, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. En ese instante, el hombre que había recibido la vista de un mendigo, recibió el conocimiento de un discípulo. Él no dudó, no preguntó por el juramento escondido de la ley ni por la teología farisaica. Su respuesta fue inmediata, absoluta y total. Creo, Señor. Y se postró y le adoró. Este es el clímax de la historia. La sanidad física fue solo la señal. La adoración fue la meta. El hombre ciego no solo recibió la vista, sino que fue el primero, en medio de toda la controversia y la incredulidad ante un milagro, en dar una confesión pública de fe total, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. Fue echado de la sinagoga por la ley, pero acogido por el Creador, mismo en el reino de la gracia. El juicio religioso versus la compasión de Jesús terminó con la victoria de la gracia y la adoración. La historia no es solo sobre el ciego, sino sobre el significado de la ceguera y la vista. Al final de la conversación con el hombre, Jesús pronunció una declaración profética que es el significado épico y trascendental de todo el episodio. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esta afirmación final de Jesús es el juicio religioso revertido. Los ciegos físicos y espirituales, aquellos que reconocen su necesidad, recibirán la luz. Pero aquellos que creen ver, los líderes religiosos que afirman ser guías de Israel, pero cuyo corazón estaba cegado por el orgullo y la ley, serían desenmascarados. Algunos fariseos, que oyeron esta declaración, preguntaron con insolencia, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús, que siempre confrontaba la hipocresía, les respondió con una verdad cortante. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos tenían la visión física y el conocimiento de la ley, pero su ceguera era la más peligrosa de todas. La ceguera espiritual. La vida del ciego de nacimiento es la demostración de que el sufrimiento sin culpa fue redimido y transformado en un testimonio eterno. Su ceguera no fue el resultado del pecado, sino la ocasión para que la gracia se manifestara de una manera ineludible. Este relato se convierte así en la gran parábola viva del Nuevo Testamento sobre la fe. La conexión profética con Jesús se sella aquí, en esta escena de adoración. Jesús, el verdadero enviado, Siloé, no solo vino a sanar las dolencias del cuerpo, sino a confrontar la enfermedad del espíritu humano. La autosuficiencia, el orgullo y la ceguera religiosa que impide ver la verdad de la deidad encarnada. El hombre que había vivido de limosnas, ahora poseía la riqueza del conocimiento del Hijo de Dios, una riqueza que las sinagogas no podían dar ni quitar. Su nueva vida, marcada por la visión y la adoración, comenzó en el rechazo. Y ese rechazo, esa exclusión por parte de la autoridad humana, fue su mayor bendición, la prueba de que su fe era genuina y estaba anclada, no en la tradición, sino en el poder vivo de Cristo. La confesión pública de fe del ciego de nacimiento, aquella declaración de yo creo, Señor, resonó más fuerte que todos los edictos de excomunión de los fariseos. El hombre se había convertido en un testigo ineludible del poder de Jesús, y su historia continuó siendo la vara con la que se medía la incredulidad ante un milagro de los líderes de Israel. Él ya no era solo el mendigo, sino el símbolo vivo de la gracia que transforma la identidad y la percepción. Pero la vida de este hombre después de la cordura no terminó en una paz inmediata. Su existencia se volvió un constante juicio religioso versus la compasión de Jesús.
El hecho de que fuera sano en sábado se convirtió en la piedra de tropiezo no solo para los fariseos de su tiempo, sino para todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han preferido la letra muerta de la ley a la vida abundante de la gracia. Aquí se esconde un detalle épico y desconocido que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que se infiere de la furia de los líderes. La sanidad de la ceguera de nacimiento era considerada en la tradición judía como un milagro reservado solo para la era mesiánica. Ningún profeta anterior, ni siquiera Elías o Eliseo, había realizado tal prodigio. Al realizar Jesús este milagro, no solo demostraba ser un profeta o un hombre de Dios, sino que estaba gritando en la cara de la institución: «Yo soy el Mesías». Por eso la controversia y la incredulidad ante un milagro no era una duda sobre el hecho de la cordura, pues la evidencia era abrumadora, atestiguada por sus vecinos y sus propios padres, sino una negación de la autoridad de quien lo sanó. El problema no era que el hombre veía, sino que Jesús lo había hecho. El milagro se convirtió en una guerra por la identidad y la autoridad. La tenacidad del ciego al ser interrogado es un acto de valentía trascendental. Él, un hombre sin educación, sin estatus, sin poder social, se enfrentó al Sanedrín con una lógica irrefutable. Su defensa se basó en el testimonio de la experiencia. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Esta es una lección profunda. El testimonio personal de la experiencia con Jesús es un argumento que ni la teología más compleja ni la autoridad más intimidante pueden desmantelar. El hombre ciego se convirtió en el primer gran apologeta del nuevo pacto. La hipocresía de los fariseos se hizo palpable. Ellos intentaron culpar al sanador, al hombre sano y a los padres, todo para evitar la incómoda verdad. Su pregunta inicial, ¿quién pecó?, se revirtió sobre ellos. La ceguera del ciego de nacimiento era física y temporal. La ceguera de los fariseos era espiritual y voluntaria, el resultado de una vida de juicio religioso que los había hecho incapaces de reconocer la luz cuando la tenían delante. Su pecado permanecía, porque afirmaban ver, negando la necesidad del sanador. El hombre, al ser expulsado de la sinagoga, perdió su lugar en la comunidad terrestre, pero ganó su lugar en el reino celestial. Su sufrimiento sin culpa fue transformado en una bendición. Él encarnó el principio de la conexión profética con Jesús. El Mesías vendría a recoger a los desvalidos, a los rechazados por la religión organizada, a los marginados. La nueva comunidad de fe, la Iglesia, nacería fuera de las puertas de la institución religiosa. Este episodio bíblico, más que una anécdota de cordura, es una profunda enseñanza sobre la verdadera fe. Nos muestra que el favor de Dios no se basa en el mérito o la falta de pecado, refutando la idea de la maldición silenciosa como castigo, sino en la soberana voluntad de Dios de manifestar su gloria donde le plazca. El hombre ciego no hizo nada para merecer su cordura. La recibió como un acto puro de gracia inmerecida. Su confesión pública de fe, «Yo creo, Señor», es un eco que debe resonar en cada creyente. La verdadera fe no es simplemente creer acerca de Jesús, que es un gran sanador, sino creer en Él, que es el Hijo de Dios. Su adoración final fue el acto de rendición total, la respuesta correcta al encuentro con la deidad. La sanidad fue un don. La adoración fue el destino. La historia de este hombre nos obliga a examinarnos. ¿Estamos más cerca del mendigo que confiesa un milagro o del fariseo que niega la evidencia por proteger una doctrina? El ciego de nacimiento, sin título ni teología, se levantó como el verdadero vidente, mientras que los maestros de la ley, con sus rollos y su conocimiento, se hundieron en la oscuridad de la incredulidad. Su valentía al defensor la verdad contra el poder establecido es la verdadera heroína de este relato. Y el legado del ciego de nacimiento, ahora el vidente de la gracia, perduró como un testimonio eterno de la compasión de Jesús frente al juicio religioso. La narración bíblica,
Al concluir el capítulo 9 de Juan, deja una puerta abierta sobre la vida futura de este hombre, un hecho épico y desconocido en su implicación. Su expulsión de la sinagoga marcó su entrada en la comunidad mesiánica, convirtiéndolo en un precursor de la Iglesia de Cristo. Él se convirtió en un apóstol no oficial de la verdad. Su vida era una refutación constante a la doctrina de la maldición silenciosa que condenaba el sufrimiento sin culpa. Cada vez que caminaba por las calles de Jerusalén, sus ojos abiertos eran un grito silencioso que proclamaba la soberanía de Jesús sobre la ley y la tradición. El juicio religioso versus la compasión de Jesús no terminó con su expulsión. Simplemente cambió de escenario, con el hombre sano defendiendo la gracia ante el escepticismo continuo de aquellos que se negaban a rendirse a la luz. Su confesión pública de fe, yo creo, Señor, se convirtió en un himno de liberación para todos los marginados de la sociedad y la religión. La controversia y la incredulidad ante un milagro que lo rodeó sirvió para purificar y madurar su fe. Él fue probado con la duda de los vecinos, la cobardía de sus padres y la amenaza de excomunión de los fariseos. Cada interrogatorio no lo debilitó, sino que afiló su entendimiento de quién era Jesús. El favor de Dios sobre él fue triple. Primero, la sanidad física. Segundo, la visión espiritual del Mesías. Y tercero, la gracia para soportar el rechazo por causa de la verdad. Su valentía se erige como un faro para todos los que enfrentan la persecución por su fe, probando que la luz interior es más poderosa que cualquier oscuridad externa. La vida de este hombre es la encarnación de la conexión profética con Jesús en su máxima expresión. Él, que era ciego de nacimiento, representaba a toda la humanidad nacida en la ceguera espiritual. Su lodo y su lavado en Siloé representan el proceso de la redención. La humanidad de Cristo, el lodo, la tierra, aplicada a nuestro estado de necesidad, y la obediencia al mensaje del enviado, Siloé, que trae la purificación y la nueva visión. El hecho de que fuera sano con lodo y saliva subraya la sencillez y hasta la crudeza del método divino, una burla a la grandilocuencia que la religión a menudo exige. Los fariseos, en su ceguera voluntaria, no pudieron ver que, al expulsar al hombre sano, estaban cumpliendo las profecías. El Mesías siempre sería rechazado por los guardianes de la ley. El sufrimiento sin culpa de Jesús comenzaría en el rechazo de su propia gente, tal como el ciego fue rechazado después de ser sanado. El hombre se convirtió en un discípulo de Cristo antes que muchos de los seguidores que habían caminado con él durante años. El final de la historia, la adoración del hombre ante el Hijo de Dios, es la única respuesta lógica y trascendental al encuentro con la gracia. Después de años de mendigar por monedas, ahora recibía la visión y la vida eterna. La ganancia espiritual fue inconmensurable. Los fariseos lo echaron de su congregación. Jesús lo recibió en su reino. Esta historia bíblica se erige como un juramento escondido de esperanza para todos aquellos que se sienten condenados, marginados o incomprendidos. Si la religión o el mundo te han dicho que tu sufrimiento es un castigo, esta narración proclama que tu dolor es una oportunidad para que la gloria de Dios sea revelada. El ciego de nacimiento no solo recibió la vista, recibió una misión: ser la prueba viviente de que Jesús es más grande que cualquier ley, cualquier enfermedad o cualquier doctrina humana. Su épica historia es un llamado a la confesión pública de fe sin temor, sabiendo que el Rey de Reyes siempre buscará a aquellos que son rechazados por causa de su nombre. La última lección es clara. El hombre que verdaderamente ve, no es el que tiene ojos abiertos, sino el que se postra y adora al Señor. Hemos llegado al final de esta profunda revelación sobre el ciego de nacimiento. Su historia es la tuya y la de todos los que hemos pasado de la ceguera a la luz por el toque del Maestro. Guerreros de la luz. Si la audacia de este hombre para enfrentar el juicio religioso te ha inspirado a defensor tu propia fe con coraje, entonces es hora de sellar tu compromiso. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que sigamos desvelando las verdades épicas y desconocidas de la Biblia que te empoderan contra la incredulidad ante un milagro del mundo. Tu testimonio es vital. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción.
¿Alguna vez has sido rechazado o juzgado por la religión o la sociedad por tu fe en Jesús? ¿Cómo te ha dado en la vista espiritual? Comparte tu verdad. Y que esta frase de reflexión te ilumina en tu camino. La ceguera más profunda no es la de los ojos cerrados al nacer, sino la de los ojos abiertos que se niegan a adorar a la luz que los sana. El Creador busca la adoración, no la explicación.